Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo para mí poder, hermanos, saludarle en esta preciosa hora y tener el privilegio de compartir la palabra del Señor con ustedes una vez más. Yo también, hermanos, quiero animarle a que usted se una a alguna reunión familiar. Es una buena manera, hermanos, de cómo nosotros podemos crecer y poner al servicio de Dios y de los demás los dones que el Señor mismo nos ha dado. Así de que si usted no pertenece a alguna reunión, únase a una y sírvale al Señor y crezcamos juntos. Como decía nuestro hermano Luis, en las reuniones, hermanos, gracias, se está hablando acerca de cómo conocer la voluntad de Dios, y esta es un tema sumamente importante, vital para la iglesia del Señor. Y quiero, hermanos, hablar de ese tema en esta noche. Cómo conocer la voluntad de Dios. Y una de las preguntas, hermanos, creo yo, más comunes que se hace entre los creyentes es esa: ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y con razón, hermanos, porque no hay nada más importante que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No basta solamente con conocer la voluntad de Dios, sino que debemos de ser hacedores de la voluntad de Dios. Jesucristo dijo que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, ¿quién dijo? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, este tema es vital, es importante para nosotros. Y el apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, creo yo que nos da la respuesta y la clave para descubrir la voluntad de Dios. Así que le voy a invitar que vayamos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Y saludamos a todos aquellos hermanos nuestros que no están aquí, pero quizás están conectados a través de Facebook o YouTube. Si nuestro pastor nos está mirando y si pudiera, le mandamos un saludo. Pastor, estamos orando por usted y confiando en el Señor hasta el final. Dios es quien tiene la última palabra. Y nosotros seguiremos orando, como decía nuestro hermano, hasta que Dios nos diga, este es el fin. Así de que la iglesia ora, y mientras tanto, hermano, nosotros seguimos aprendiendo y conociendo la voluntad de nuestro Dios. Este versículo es vital, hermanos, es importante estudiarlo y meditar en él. Si usted se reúne en un grupo familiar, recordará que el versículo 1 fue el texto a memorizar en los estudios pasados. Vamos a leerlo juntos, versículo 1 y versículo 2 del libro de Romanos. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, Señor amado, te damos gracias porque nos das el privilegio de reunirnos, Señor, como iglesia para estudiar tu palabra juntos, Señor. Te pedimos, Dios mío, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, y que nos reveles tu voluntad a través de tu palabra. Que nuestro entendimiento sea renovado, Señor, porque queremos conocer tu voluntad, porque anhelamos agradarte, Señor, y andar en tus caminos, cumplir aquel propósito para el cual nos llamaste. Háblanos, Señor, abre nuestro entendimiento y que podamos conocerte más y conocer tu voluntad, Señor. Y luego danos la fuerza y el poder, Señor, para cumplir aquello para lo cual nos llamaste. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermano. Así que, como le decía, hermano, el apóstol Pablo nos da la respuesta y la clave
para descubrir la voluntad de Dios en estos dos versículos. El versículo 1 nos muestra qué quiere Dios de nosotros. ¿Y qué es lo que Dios dice? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Podríamos decir que la voluntad de Dios para nosotros como iglesia es que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En otras palabras, lo que Dios quiere es que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, lo hagamos para su gloria. Nuestras manos, nuestros pies le pertenecen al Señor. La Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo, que fuimos comprados, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que ahora pertenecemos a aquel que pagó el precio por nuestra redención. Así que lo que el Señor espera es que nosotros, al renovar nuestra mente, al meditar en la misericordia de Dios, podamos presentarnos como sacrificio vivo. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo, que es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Ahora, luego en el versículo 2 nos da la clave de cómo es que nosotros vamos a llegar a vivir una vida agradable delante de Dios. ¿Y qué es lo que Pablo dice en el versículo 2? Él da, por decirlo así, dos mandamientos, uno negativo y uno positivo. Y el negativo dice, no os conforméis a este siglo. Es decir, no dejen que el mundo los amolde. Dice, no se conformen a la cultura, al sistema de este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo está gobernado por el príncipe de la potestad del aire y lo que él quiere es meternos en el molde del mundo. Pablo dice, no hagan eso. Si no, dice él, transformen su manera de pensar. ¿A través de qué, hermanos? De la palabra del Señor. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y como resultado, dice él, ¿qué va a pasar, hermanos? Vamos a conocer cuál es la buena voluntad de Dios. Fíjese, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No tengamos miedo de la voluntad de Dios. Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros. ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios, hermanos? Renovando nuestra mente. Por eso que yo le decía que yo creo que este versículo nos da la clave de cómo es que nosotros vamos a llegar a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo vamos a llegar a hacer eso? Renovando nuestra mente, meditando en las misericordias de Dios, estudiando su palabra, viendo a Cristo aquí en las Escrituras. Y de gloria en gloria nosotros vamos a ir siendo transformados. Ahora, eso es lo que el apóstol Pablo dice en estos versículos. Pero antes de avanzar, hermanos, debemos comprender que la Biblia habla de la voluntad de Dios en diferentes maneras. Yo voy a mencionar tres aquí. Y una de ellas es que la Biblia habla de la voluntad soberana o decretiva de Dios. Es decir, esa voluntad que siempre se cumple, porque Dios ha decretado y Él ha diseñado un plan que se cumplirá. Porque esta voluntad no depende de nuestra obediencia, sino del poder y de la soberanía de Dios. Pero también la Biblia habla de la voluntad revelada o preceptiva de Dios. Preceptos son los mandamientos de Dios. La Biblia nos da preceptos, mandamientos. Por ejemplo, los 10 mandamientos es la voluntad de Dios para nosotros. Pero tristemente esta voluntad es desobedecida la mayoría de las veces. Esta la podemos desobedecer. La voluntad soberana de Dios nadie la puede desobedecer porque esa depende de Él y de su poder. Pero luego la Biblia también habla de la voluntad personal. Dios tiene un llamado específico para cada uno de nosotros. Así que eso es lo que quiero, hermanos, que veamos con la ayuda del Señor hoy en esta noche. Las tres formas en cómo la Biblia habla acerca de la voluntad de Dios, para que nosotros podamos tener un entendimiento más amplio de qué es lo que Dios ha revelado y qué es lo que Dios está haciendo
en este tiempo y en el tiempo por venir. Porque Dios tiene un plan, un propósito, y ese propósito se cumplirá. Así que vamos a ver en primer lugar la voluntad soberana o decretiva de Dios. Esta voluntad, hermanos, se refiere al plan eterno de Dios que siempre se cumple, porque no depende de nuestra obediencia, sino, como le decía, de su poder y de su soberanía. Por ejemplo, la Biblia dice en Romanos 8:28, y sabemos, dice el apóstol, que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Dios tiene un propósito, tiene un plan diseñado desde el principio. Nadie puede detener la mano de Dios. Lo que Él ha establecido se cumplirá. Él dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. El profeta Isaías escribió en el capítulo 46, versículos 9 y 10, estas palabras, dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré lo que quiero. Dios es soberano. Cuando nosotros hablamos de que Dios es soberano, estamos diciendo de que Dios gobierna en el cielo y en la tierra, y que nadie puede detener lo que Él ha establecido, lo que Él ha decretado. ¿Se recuerda usted de aquel hombre arrogante, poderoso, por cierto, Nabucodonosor, que en una ocasión se levantó y se paseaba por su palacio y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado con mi poder? ¿Y qué le pasó a este hombre? Dios trató con él y lo puso a comer hierba con las bestias por 7 años, hasta que este hombre reconoció, volvió en sí y alzó sus ojos al cielo. Y en Daniel capítulo 4, versículo 35, él dijo estas palabras, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ese es el Dios, hermanos, que ha establecido un plan, un propósito, y que nadie lo puede detener. Así que cuando hablamos de la voluntad decretiva o de la voluntad soberana de Dios, hablamos de ese plan que el Señor ha trazado desde la eternidad. Por ejemplo, hermanos, la cruz de Cristo. Jesucristo no vino al mundo como el plan B. Dios había planeado salvar a la humanidad a través del sacrificio de Jesucristo. Y si usted recuerda a Jesucristo orando antes de ir a la cruz en Getsemaní, esto lo puede leer usted en Lucas capítulo 22, versículo 40 y 42. Jesucristo hizo esta oración y dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. ¿Pero qué dijo después? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que Jesucristo fuera a la cruz y muriera. El justo iba a morir por los injustos. Estaba escrito que Jesucristo debía de venir a este mundo, y llegado el tiempo vino. ¿Quisieron matar a Jesús cuando era un bebé? ¿El diablo quiso detener el plan redentor? ¿Pudieron hacerlo? No, porque Dios había establecido que Jesucristo iba a morir. Así que la voluntad del Padre era que Jesucristo muriera. Eso es lo que decía Isaías 53. Eso es lo que había escrito David en el Salmo 22, que iban a traspasar sus manos y sus pies, y que cuando él dijera que tengo sed le darían a beber vinagre, que iban a repartir sus vestiduras. Estaba escrito todo eso, hermanos. ¿Sabe usted quién estaba cumpliendo esas profecías? Los romanos. Y de seguro no sabían que estaban cumpliendo el plan de Dios cuando estaban crucificando al Hijo de Dios. Pero nada ni nadie puede detener ese plan, porque este es un plan soberano. Dios cumplirá lo que ha prometido.
Por eso es que cuando nosotros decimos que el que empezó en nosotros la buena obra, estamos apelando a esa voluntad. Dice que Él escogió a un pueblo desde antes de la fundación del mundo. ¿Será que Dios no cumplirá ese propósito? Él lo hará. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Es eso lo que le pasó a José, se acuerda? José lo vendieron sus hermanos. Ellos querían destruirlo. Pero al final, ¿sabe qué dijo José? Dijo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios obró para bien. Él usó todo esto para bien, para ahora poder cumplir la voluntad de Dios. Era necesario que el pueblo de Israel prevaleciera, porque de él vendría el Mesías. Los hermanos de José querían hacerle daño, pero Dios usó eso para bien. Hermanos, Dios es maravilloso. Y cuando hablamos de esa voluntad soberana de Dios, nadie puede detenerla. Jesucristo vino, Él murió y resucitó y ascendió al cielo, y ¿sabe qué? Prometió regresar. ¿Usted cree que alguien va a detener que Jesucristo vuelva? Él dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Él es Dios y estamos en sus manos. Lo que está escrito se cumplirá. Hay cosas, hermanos, que se van a cumplir aunque usted ore y diga que no se cumplan. Dios las va a cumplir, porque si Él ha establecido que Cristo venga, Cristo volverá. Ahora, nadie sabe cuándo vendrá el Señor. Nadie sabe. Y uno de los errores, hermanos, que se cometen cuando buscamos la voluntad de Dios es querer descubrir lo que Dios no ha revelado. Porque también en su soberanía Dios ha dejado cosas en secretas que no las ha revelado. Pero ¿cuál es el afán de algunos predicadores de querer adivinar lo que Dios no ha revelado? Jesucristo dijo que nadie sabe ni el día ni la hora que Él ha de venir, y hay personas que andan tratando de adivinar aquello que el Señor no ha revelado. Hay un versículo en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, que es interesante, hermanos. Deuteronomio 29, 29 dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Fíjese que dice que hay cosas que están ocultas. Hermanos, y si están ocultas, no las podemos conocer porque Dios no las ha querido revelar. Hay cosas que Dios no las ha revelado. Y como dijo alguien, donde Dios calla, nosotros también debemos de callar. Si Dios no la ha revelado, hermanos, no la podemos conocer. Pero hay personas que se afanan en querer conocer aquello que Dios no ha revelado, aquello que está oculto. Entonces, ese es uno de los errores, querer descubrir lo que Dios no ha revelado. Otro error, hermanos, es buscar la voluntad de Dios en señales místicas. Como por ejemplo, abrir la Biblia al azar. Hermano, y yo tengo que confesar, yo he hecho esto. Yo soy culpable de esto, porque a veces uno hace esto, ¿no? Yo no sé si usted lo ha hecho así. A ver qué me dice el Señor, y pone ahí el dedo cerrado. Y una vez dicen que alguien hizo eso, y le salió el versículo aquel que dijo, y Judas fue y se ahorcó. Y dijo él, no, aquí no, y la cerró y la volvió a abrir, y le salió, lo que vas a hacer a lo pronto. Hermanos, no es la manera de buscar la voluntad de Dios, pero lo hacemos. Yo lo he hecho también. Otra, hermanos, forma que muchas veces, y esto, hermano, no sé, le decía a mi esposa, no sé cómo decirlo, porque Dios a mí me ha hablado por sueño muchas veces. Pero buscar la voluntad de Dios a través de los sueños es muy peligroso, hermanos. Porque
Yo le contaba a los jóvenes que por cierto, antes de que el Señor me llamara, me mostró en un sueño lo que iba a pasar antes de que mi hija muriera. Y antes de que el Señor me llamara, lo voy a decir así, a estar con los jóvenes, yo tuve un sueño, un domingo recuerdo. Y en la mañana yo desperté y miraba, en ese entonces hermano Santos estaba al frente de los jóvenes. Y esa mañana, ese domingo, yo desperté y miraba en el sueño de que hermano Santos llegaba a mi casa y tocaba la puerta. Y yo abría la puerta y lo miraba hacia arriba. Y él me dijo, hermano, Dios me ha puesto en mi corazón de decirle de que me ayude con los jóvenes. Y que siga, me decía, porque yo ya no voy a poder seguir. Cuando venía en el camino, yo le conté a mi esposa y a Henry, no sé si Henry se acuerda de eso. Y le dije, ¿sabes qué? Le dije, yo acabo de tener un sueño que hermano Santos me decía que quería que yo estuviera con los jóvenes. Y le dije yo, y si hay algo que yo no quiero, es estar con los jóvenes. ¿Qué cree que pasó, hermano, después del culto? Yo estaba sentado en una de las bancas ahí. Hermano Santos llegó, me puso la mano en el hombro, yo lo miré para arriba, yo estaba sentado. ¿Qué cree que me dijo? Las mismas palabras. Me dijo, hermano, Dios me ha puesto en mi corazón que venga y que le diga si me puede ayudar con los jóvenes. Y yo me sonreí y me dijo, ¿por qué se ríe? Le digo, porque yo soñé esta mañana que usted me estaba diciendo eso. Y hay otras veces que Dios me ha hablado a mí por sueño, hermano, pero es peligroso dejarme guiar yo por los sueños, porque ¿sabe qué? Hay sueños que vienen de Dios, pero hay sueños que vienen del burrito que se comió la noche anterior. Hermano, no podemos pensar de que todos los sueños o que Dios así es como nos habla. Y por eso le decía a mi esposa, yo no sé cómo decirlo porque Dios a mí me ha hablado por sueño, pero hermano, los sueños son peligrosos. No puedo yo confiar en que Dios me va a revelar su voluntad abriendo la Biblia al azar o en un sueño. ¿Lo puede hacer Dios? Sí. ¿Es esa la manera de buscarlo? No. Hay una forma peligrosa también, hermanos, y es confiar en mis corazonadas. Dice, no, es que yo tuve un sentir. Eso es peligroso, hermano. Porque a veces ese sentir no viene del espíritu, viene de la carne. O aún peor, hermano, viene del diablo. ¿Se acuerda usted aquella ocasión cuando el apóstol Pedro había recibido una gran revelación? Y Jesús le dijo, esa revelación, Pedro, que has recibido, no te la dio carne ni sangre, sino que vino de mi Padre. Y en el mismo contexto viene Pedro y agarra a Jesús y le dice, Señor, ten misericordia de ti. Le dice, ¿cómo es posible que tú vas a ir a la cruz? Le dice, no, Señor, no hagas eso. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, ¿qué le dijo? Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones tu mirada, le dijo, en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Hermanos, guiarnos por corazonadas es peligroso, porque puede hacer que eso venga de mi naturaleza, o más bien venga del diablo. Y esas son formas que muchas personas usan para buscar la voluntad de Dios. Quieren adivinar aquello que Dios no ha revelado. Hay cosas que le pertenecen a Dios y que Dios en su soberanía no las ha querido revelar. La voluntad oculta de Dios no se puede conocer. ¿Sabe por qué? Porque está oculta. Está oculta, hermanos. Yo a veces digo, ¿cuál es el afán de estas personas de querer tener como una bola de cristal, hermanos, para adivinar el futuro? Mire, ¿por qué cree que Dios condena la brujería, la hechicería, el horóscopo? Yo me imagino que usted ya no lo lee. Antes yo lo leía siempre, porque quería ver qué me preparaba el futuro. Hermanos, tenemos curiosidad de conocer esas cosas que están ocultas. Así que cuidado, hermanos, con abrir la Biblia al azar, ¿verdad? Con los sueños o con las corazonadas. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que perverso es el corazón más que todas las cosas. No confía en su corazón, porque es perverso. Confiemos en la palabra del Señor. Ahí no hay falla. En las corazonadas, en los sueños, hay falla. En la palabra del Señor, no. Ahí
estaremos a salvo. Así que, en segundo lugar, hermano, la Biblia habla de la voluntad revelada de Dios o de la voluntad preceptiva, es decir, de los mandamientos que Dios nos ha dado. Esta voluntad se refiere a lo que Dios nos ha mostrado claramente en su palabra, es decir, sus mandamientos, principios y enseñanzas. Esta voluntad, hermanos, como les decía, puede ser desobedecida o rechazada. Y tristemente tengo que reconocer que lo es la mayoría de las veces. Y lo que quiero yo es que veamos unos ejemplos en la palabra del Señor de la voluntad revelada de Dios. Y el primero, hermanos, es el que leímos en Romanos 12:1. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Será que eso es lo que Dios quiere de nosotros? Eso es. Él nos compró a precio y ahora somos suyos, le pertenecemos a Él. ¿Qué debemos hacer? Vivir para su gloria. Existimos para la gloria de Dios. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. En segundo lugar, hermanos, la voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo. Vaya conmigo a Efesios capítulo 5, versículos 17 y 18 y veamos lo que dice aquí la palabra del Señor. Efesios 5, 17 y 18. Dice así, hermanos: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Fíjese, dice, no quiero que sean ignorantes, dice el apóstol, yo quiero que ustedes aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Y la única manera de vivir en este mundo de una manera que agrade a Dios es siendo llenos del Espíritu Santo. Y la comparación que hace el apóstol aquí es entre un ebrio, un borracho y alguien que está lleno del Espíritu Santo. Los bolos aquí van a entender esa ilustración porque los que eran, pues ya no, ¿verdad? Ya no somos, pero los que éramos borrachos, hermanos. Cuando estábamos borrachos, ¿sabe qué? No actuábamos iguales, ni caminábamos iguales. Sacábamos, yo pago. Y nos volvíamos diferentes. ¿Por qué? Porque estábamos bajo la influencia del alcohol. ¿Se acuerdan ustedes los que tomaban? Hermanos, bajo la influencia del alcohol uno actúa diferente. Y Pablo dice aquí, no se embriaguen, sino dice, sean llenos del Espíritu Santo para que puedan obrar de una manera que agrade a Dios. Y luego él dice, ¿cómo es que una persona llena del Espíritu Santo agrada a Dios y actúa? Hermanos, esto no se trata de caerse para atrás. Dice, el Espíritu Santo me tocó. Hermano, cuando el Espíritu Santo nos llena, nos capacita para hablar la palabra con denuedo y para imitar a Cristo, para imitar su carácter. Eso es lo que hace la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Esto no es nada místico de que las personas se caen y sentí un airecito que me dio por acá. No, hermano. La llenura del Espíritu Santo es lo que nos capacita para llevar fruto para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué dice Pablo aquí? Sean llenos del Espíritu Santo. Todo cristiano tiene el Espíritu Santo, morando en él. Pero nosotros debemos de anhelar la llenura. No estoy diciendo que pida el Espíritu Santo, porque si usted es creyente, tiene el Espíritu dentro de usted, pero tiene que pedirle al Señor que sea lleno, que el Espíritu Santo lo llene, de tal manera que ahora nosotros podamos obrar bajo la influencia del Espíritu. ¿Y cómo obra una persona bajo la influencia del Espíritu? Mire lo que sigue diciendo aquí. 18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre,
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe también que hace la llenura del Espíritu Santo? Versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos en el Señor. ¿Quiere usted saber si alguien está llena del Espíritu Santo? Porque hay personas que piensan que estar llenas del Espíritu Santo es que les agarra una tembladera, hermano. No. Estar lleno del Espíritu Santo es cuando la esposa se somete a su esposo. Y cuando el esposo respeta y trata a su esposa como un vaso frágil. Cuando se somete a sus patrones. Cuando se somete a sus superiores. Si usted sigue leyendo ahí, se dará cuenta de cómo obra una persona que está llena del Espíritu Santo. Y esa es la voluntad de Dios, que nosotros vivamos en santidad. Que vivamos respetándonos los unos a los otros. Así que como la iglesia, dice el versículo 24, está sujeta a Cristo, así las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Sabe, hermano? Solamente una mujer llena del Espíritu Santo puede hacer esto. Y también solo un hombre lleno del Espíritu Santo puede hacer lo que dice el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ningún hombre que no esté lleno del Espíritu Santo puede estar dispuesto a morir por su esposa. No, hermano, no podemos. Por eso es que necesitamos ser llenos para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, que vivamos así. ¿Cómo lo vamos a lograr? Siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Qué más es la voluntad de Dios, hermano? Que vivamos en santificación. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Versículo 3. Y este es el versículo, hermanos, a memorizar, que se está estudiando los jueves en las reuniones. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Fíjese, la Biblia es clara, hermanos. Dígame si este versículo no es claro. Pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Que vivamos una vida santificada, apartada, separada del pecado. ¿Qué dice después? Que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Que vivamos en santidad, que nos apartemos de todo pecado sexual. Hermanos, la Biblia es clara, el sexo fuera del matrimonio es pecado. Es pecado. Alguien no puede decir, yo quiero conocer la voluntad de Dios. Dios ya dijo, mi voluntad es vuestra santificación. ¿Qué más sigue diciendo, hermanos? Este pasaje. Mire lo que dice el versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. ¿Qué dice el Señor? Yo quiero que vivan una vida santa, que nadie saque provecho de su hermano. No se aproveche de los demás. Eso es lo que dice aquí. Que vivan una vida separada, apartada, santificada para mí. Esto es lo mismo que dice Romanos 12:1, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Vuestra santificación. Que vivamos una vida separada, apartada para Él. ¿Está claro lo que la Biblia dice? Está claro, hermano. Esta es la voluntad de Dios para nosotros. No tenemos que adivinarla. Dios lo dice claramente en su palabra. No tenemos que decir, ¿cuál será la voluntad de Dios? Señor, háblame. Dios nos está hablando. Y claro, creo yo, hermanos. Más adelante, capítulo 5, versículo 18, vamos a ver aquí que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Mire lo que dice, capítulo 5, versículo 18 de Primera Tesalonicenses. Dad gracias, ¿qué dice? En todo. ¿Por qué, hermanos? Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Está claro este pasaje? Está claro. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que vivamos
agradecidos. Que demos gracias a Dios en todo. Ahora, hermanos, ¿es fácil dar gracias a Dios en todo? Es fácil dar gracias a Dios cuando las cosas están bien, pero ¿qué tal cuando las cosas van mal? ¿Qué debemos de hacer en ese momento? Dar gracias a Dios, porque esa es la voluntad de que demos gracias. ¿Por qué? Porque al final esas cosas obrarán para bien, aunque en el momento no logremos ver el bien que hay en la dificultad. Pero Dios dice, es mi voluntad que tú vivas agradecido y que des gracias en todo. Dios quiere que vivamos agradecidos, con gratitud. ¿Cómo vamos a llegar a ser agradecidos? Meditando en las misericordias de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? ¿Cuáles son las bendiciones que Dios nos ha dado? ¿Para qué? Para que vivamos en la voluntad del Señor. ¿Cuál es esa voluntad? Que demos gracias en todo. ¿Sí ve, hermanos, cómo la Biblia nos revela su voluntad claramente? ¿Qué más es la voluntad de Dios, hermanos? Que hagamos el bien. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hermanos, Dios quiere que nosotros hagamos el bien para que el evangelio no sea vituperado. Dios dice, esta es mi voluntad de que ustedes hagan el bien. Pablo dijo, no paguéis mal por mal, sino venced con el bien el mal. Hermanos, eso no se puede hacer si no estamos llenos del Espíritu Santo. Porque cuando nos hacen mal, ¿qué queremos hacer? Regresar mal. Y a veces lo hacemos, hermano. Y cuando lo hacemos, no estamos en la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Que venzamos con el bien el mal. ¿Siempre hacemos eso? Por eso yo le decía que estos mandamientos están claros, pero nosotros los desobedecemos la mayoría de las veces. Usted sabe los 10 mandamientos, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Los cumplimos siempre, hermanos? Y a veces nosotros queremos que Dios nos revele cosas cuando Dios ya nos ha revelado su voluntad en su palabra. Así que si queremos saber la voluntad de Dios, debemos estudiar más este libro. Si quiere que Dios le hable audiblemente, ¿sabe qué tiene que hacer, hermano? Lea este libro en voz alta y Dios le va a hablar. Dios habla claro en este libro, hermano. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Así que esa es la voluntad revelada de Dios. ¿Y para qué es esa voluntad? Para que nosotros la hagamos, para que la cumplamos. Pero también la Biblia habla acerca de la voluntad personal de Dios. Y la voluntad personal de Dios se refiere a la manera en que Él nos guía individualmente en nuestras decisiones diarias para que hagamos aquel propósito para el cual nos diseñó. ¿Sabe usted que la Biblia dice que Dios preparó buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas? Efesios capítulo 2, versículo 10. Dios ha preparado para usted un plan. Y es aquí donde entran palabras que son, hermanos, las dudas y las preguntas que nosotros tenemos, como le decía a los jóvenes yo, como ¿con quién me voy a casar? Por ejemplo. O ¿qué carrera estudiar? O ¿cuál es mi ministerio en la iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga en la iglesia? Todas estas preguntas son importantes y Dios nos revela cuál es su voluntad a través de su palabra. Déjenme darle algunos ejemplos prácticos que yo le ponía a los jóvenes en la clase. Y les decía a los jóvenes que la Biblia no le dirá con quién casarse, si con Carla o con María. La Biblia no dice, tú te tienes que casar con María. La Biblia no va a decir eso. Pero la Biblia sí va a decir, no os juntéis en yugo desigual con los incrédulos. La Biblia dice, no se junten con alguien que no es creyente porque les va a ir mal.
Y hay ejemplos en la Biblia donde personas dijeron, yo quiero como Sansón, que dijo, yo a esa me gusta y esa quiero. Y le gustó a Dalila y se aferró a Dalila. ¿Y cómo le fue a Sansón? Le fue mal. ¿Por qué? Porque desobedeció lo establecido por Dios. Ahora yo le decía a los jóvenes, ahora imagínate que tú tienes, le decía, imagínate que tú eres varón y tienes dos pretendientes y las dos son creyentes, las dos buscan al Señor, las dos están sometidas al Señor. Le decía, ¿cuál de ellas es la que Dios quiere para ti? Le decía yo, está fácil, la que a ti te guste. Escoge la más bonita, la que a ti te guste más. ¿Por qué? Porque cuando cumple los requisitos establecidos por Dios, entonces, hermanos, no hay por qué estar diciendo, ¿será esta o será la otra? Si Dios nos llama a que nos apartemos de la inmundicia y que busquemos la santidad y hay alguien que llene ese requisito, está fácil elegir. Ahora, si una es creyente y la otra no es creyente, la elección también está fácil. No os juntéis en yugo desigual. La Biblia, les decía yo, no les dirá qué carrera estudiar, pero sí les dirá que hagan una evaluación de sus talentos y dones. La Biblia, hermano, no dice qué trabajo usted tiene que, o cuál carrera usted tiene que escoger. No va a encontrar eso ahí, hermanos. ¿O qué carro tiene que comprar? Va a decir ahí Ford o Chevrolet. No. Pero la Biblia sí nos dice y nos da, hermanos, pistas. Por ejemplo, cuando alguien quiere saber qué carrera o qué labor desempeñar en la iglesia, ¿sabe qué dice la Biblia? En Romanos capítulo 12, versículo 3, dice aquí, hermanos, de que nosotros tenemos que evaluar los dones y talentos que nosotros tenemos. Fíjense lo que dice este versículo. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Que nosotros tenemos capacidades y dones. Y no todos tenemos los mismos dones. Porque si usted sigue leyendo, dice que en el cuerpo hay muchos miembros. ¿Cuántos miembros hay en el cuerpo? Y ninguno, dice Pablo, son iguales. Por eso es que el Señor a unos llama y los pone como maestros, a otros los pone como evangelistas, a otros los pone como pastores. Pero a cada uno de nosotros, de acuerdo a los dones y habilidades que el Señor mismo nos ha dado. Así que si alguien quiere saber, ok, ¿cuál es la labor que Dios quiere que desempeñe aquí? Examine qué es lo que Dios le ha dado a usted. ¿Cuáles son las habilidades que Dios le ha dado? Porque la Biblia no le dirá directamente qué ministerio debe ejercer en la iglesia, pero sí nos llama a servir. Eso es un hecho, hermanos. Todos aquí somos miembros del mismo cuerpo y no hay nadie aquí que no tenga un llamado a servir. Pero debemos de entender esto, hermano, no todos somos llamados a hacer lo mismo. Dios nos capacitó a cada uno individualmente porque Dios preparó buenas obras para que nosotros las hiciéramos antes de que nosotros naciéramos. Pero fíjese lo que sigue diciendo Romanos capítulo 2. Porque de la manera, dice en el versículo 4, que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Fíjese lo que dice. Hay muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo dones diferentes, dice el 6, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsase conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Eso dice Pablo, somos un cuerpo compuesto de muchos miembros, pero cada uno de nosotros tiene habilidades diferentes. Ahora, pregúntese, hermanos, ¿en qué el Señor quiere que yo sirva?
Y estas preguntas a lo mejor nos pueden ayudar. ¿Tengo algún don yo para enseñar? ¿O me gusta evangelizar? ¿O quizás disfruto animar a otros? ¿O puedo tocar un instrumento? ¿O tengo una buena voz para cantar, hermanos? Porque yo le he dicho otras veces, usted no quiere que yo me suba a cantar aquí arriba. Porque yo no siento que el Señor me llamó a cantar. Y si me subo a cantar, usted va a orar, Señor, por favor, bájalo, Señor. Siéntalo, Señor. Pero yo siento que el Señor a mí me llamó a predicar, a enseñar su palabra. Y yo allí quiero desarrollarme porque siento que esa es mi función ahora. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos una función que cumplir. ¿Cómo vamos a llegar a ver cuál es? Examine los dones que Dios le dio, las habilidades que Dios le ha dado. Igual en los trabajos, hermanos. Si usted quiere saber qué trabajo es el que Dios le diseñó, mire si es bueno construyendo. Hermanos, de verdad, yo recuerdo que desde que era niño a mí me encantaba arreglar carros. Es más, yo hacía carritos de barro, imagínense. A los 12 años empecé a arreglar carros y de verdad yo disfruto haciendo lo que hago. Y me pagan por hacer lo que me gusta. Esa es una bendición. Yo disfruto mi trabajo. Yo siento que Dios me creó para que yo arreglara carros. Y lo hago bien. ¿Por qué? Porque me gusta. Dios, hermano, nos preparó funciones para que nosotros las hiciéramos en este tiempo. Y Dios nos va a guiar a través de su palabra. Así que, ve, hermanos, cuál es la habilidad que Dios le ha dado y use las habilidades que Dios le dio para su gloria. Porque Dios tiene un llamado específico para cada uno de nosotros. ¿Dónde vamos a conocer esa voluntad? En su palabra. Así, hermanos, que el tiempo se acabó. A manera de aplicación, rápido le voy a dar 2 nomás. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? 2 rápidas. Una, ore. Ore, hermanos. Mateo 6, 9 y 10 dice, Padre nuestro que estás en los cielos, usted sabe la oración. Santificado sea tu nombre. Y luego, ¿qué dice? Hágase tu voluntad. ¿Se acuerda cómo oró Jesús en el huerto de Getsemaní? Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ojalá que esa sea nuestra oración cada mañana, hermano. Dice, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ayúdame a vivir para ti. ¿Qué más podemos hacer, hermanos, para conocer la voluntad de Dios? Renueve su mente en la palabra del Señor. Hermanos, no hay atajos aquí. No hay shortcuts. La única manera de conocer la voluntad de Dios es sumergiéndonos en su palabra. Necesitamos conocer la palabra del Señor. Renovar nuestra mente en la palabra del Señor y como resultado vamos a conocer cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. No hay otra manera de conocer la voluntad de Dios, hermanos, sino sumergiéndonos en este libro, renovando nuestra mente. Así que, a manera de conclusión, dejémonos transformar, hermanos, por la palabra del Señor, sigamos creciendo en gracia y conocimiento, aprendamos a depender de la palabra y no de nuestros sentimientos, ni de nuestros sueños, ni de nuestras emociones, porque no son seguras. Confiemos en la palabra del Señor y pidámosle sabiduría al Señor, que Él nos dará en abundancia. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias por tu instrucción, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú nos hablas claro, Señor, a través de tu palabra. Ahora te pedimos, Dios mío, que tú nos des las fuerzas, Señor, para poner por obra, Dios mío, la palabra, Señor amado, que se ha predicado, Señor. Porque no queremos ser oidores olvidadizos, sino que anhelamos ser hacedores de tu palabra, Señor. Queremos hacer de ese grupo que hacen tu voluntad, Señor. Gracias, Dios mío, porque tu Espíritu Santo nos mueve y nos capacita, Señor, para hacer aquellas cosas que solamente tú puedes hacer a través de nosotros. Bendice a tu pueblo, Señor. Llénanos de ti, oh Dios. Satúranos de tu palabra. Y luego danos el poder, Señor, a través del Espíritu Santo para obedecer
y llevar fruto para tu gloria, Señor. Para que muchos vengan, Dios mío, y te conozcan. Gracias por hacernos participantes de esta bendición, Señor. Te bendecimos, Dios mío. Te adoramos y te alabamos. Y te damos honra y gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, le bendiga, hermanos. Sigamos adelante.